Bienvenidos amigos, como siempre, a este espacio entrevistas de CITV, el canal del Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú, para seguir abordando temas como siempre, actuales, coyunturales, que nos permiten difundir y intercambiar ideas y conocimientos sobre todo. En esta oportunidad, en nuestros estudios, tenemos el grato honor de presentar al señor Jorge Martínez Campoblanco, que es licenciado en Sociología, es un egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es un peruano, por si acaso, que ha estado fuera del país hace muchos años, pero ya hay un quinquenio acá que está recorriendo nuestro país y difundiendo y tratando de construir la cultura de ética y la lucha contra la corrupción que sacude no solo nuestro país, sino la región y otras partes del mundo. Así que vamos a ir centrándonos. Bienvenido, mi estimado Jorge Martínez. Muchas gracias. ¿Cuál es lo que ha dejado usted en este taller que ha ofrecido al personal, trabajadores como a ingenieros del Consejo Departamental de Lima? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje creo que está centrado en el rol que tienen los ingenieros en la vida diaria del país, ¿no? En los aportes para la sociedad, para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Hemos revisado lo que significa el Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú y lo hemos aplicado, por ejemplo, para analizar la situación del caso de Odebrecht, ¿no? En términos de lo que ha significado para los expresidentes vivos en el Perú, en todo este escándalo de corrupción, ¿no? Entender el papel significativo que tienen los ingenieros a la hora de desarrollar un proyecto de infraestructura, temas relacionados a conceptos pues claves como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la transparencia, ¿no? Que naturalmente pues tienen que ver con su ejercicio profesional y tienen pues una connotación importantísima pues a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. La cuestión de corrupción no solamente es el caso de Perú, sino de América y de otras partes tal vez del mundo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Hay debilidades, hay falta de decisión para combatir o para poder tener cuando menos una actividad preventiva en cuanto a esta situación? Bueno, describíamos en el taller de que la corrupción, que es un mal que afecta a la sociedad, como tú lo has dicho, no solamente de Perú, sino de muchos lugares en el continente, pues tiene que ver con un tema de valores, de ética y de moral. Y lo hemos planteado en diversos escenarios y el Colegio de Ingenieros del Perú no ha sido la excepción, lo que significa la profunda revisión de la familia. ¿Por qué razón? Porque los primeros años de, digamos, esa infancia temprana, los primeros 7 años son fundamentales en el desarrollo de una persona. Y estos primeros 7 años que transcurren en una familia que ha sido, digamos, el concepto de familia ha sido manoseado, la práctica de la familia ha sido manoseada, pues obviamente eso tiene una implicación directa con la formación de nuestros niños. ¿Formación en qué cosa? Formación de valores. ¿Qué significa esto? La comprensión que tienen hoy los niños acerca de lo que es el respeto, lo que es la solidaridad, la honestidad, el compromiso, la calidad. Parece que no la tienen muy claro y a veces los padres decimos, bueno, lo que no aprendió en la casa lo aprenderá en la escuela y resulta que los docentes acompañan en los procesos, pero hay una gran responsabilidad que viene de los padres. Entonces, si un niño no comprende muy bien lo que es la honestidad, lo que es la verdad, cuando ese niño empieza a crecer y empieza a asumir posiciones de trabajo desde el punto de vista empresarial o dentro de una institución pública, pues va a estar en esa disyuntiva de no tener claro lo que va a hacer, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, que a final de cuentas es la práctica de la ética y la moral. Pero usted está diciendo que, digamos, una lectura que podríamos dar es que los niños de algún sector, prácticamente el sector popular, son los más proclives, y acaso ¿dónde dejamos que estamos observando
que la corrupción está llegando al empresariado, al sector político y a todas las esferas de los poderes. Entonces, ¿cómo evitar finalmente eso? Bueno, realmente no significa de que la crisis de la familia solamente es en los sectores menos favorecidos. O sea, hoy en día estamos viendo tasas de suicidios de jovencitos muy bien acomodados, o estamos viendo problemas de divorcios en familias muy bien acomodadas. Eso no es un tema de estrato social. Pero es una crisis generalizada. La crisis generalizada, porque así como hemos sostenido de que hay una crisis profunda en lo que significa el rol de la familia en la sociedad, también tenemos que destacar que hay madres solteras que han sacado extraordinarios hijos e hijas. Vemos como hay padres solteros que también han hecho una extraordinaria labor, así como vemos familias donde hay papá, mamá e hijos y no se ha logrado, digamos, tener una buena cosecha. ¿Okay? Entonces, estamos hablando del compromiso que supone la crianza de los niños y de los jóvenes, el acompañamiento que hoy en día, digamos, se debe de garantizar de alguna manera justamente para poder formar esa generación de relevo que nuestro país exige. Porque lo que necesitamos es una generación que realmente pueda pensar y hacer las cosas de manera diferenciada. Una generación de cambio. Naturalmente. Y yo lo he dicho en muchos espacios, para mí la esperanza de cambio en el Perú son sus mujeres y sus jóvenes. ¿Y dónde están los ingenieros? Los ingenieros, por supuesto, ingenieros, seguramente habrá muchas mujeres ingenieros. Y los ingenieros tienen un rol fundamental porque son los que construyen. Y nos hace falta construir un nuevo modelo de sociedad. Nos hace falta tener un sistema que permita que los hechos de corrupción no sean la noticia de todos los días. Entonces, en ese nuevo modelo de gestión que usted está proponiendo, los ingenieros tendrían un rol fundamental y protagónico. Naturalmente. Hemos propuesto en este taller la creación de una plataforma donde se pueda tener desde el momento en que se crea la necesidad, en que se establecen los presupuestos del Estado, desde el momento en que se lanza una convocatoria, pasando por la adjudicación, pasando por la ejecución de la obra, por la implementación y posterior auditoría. La idea es tener una gran plataforma donde se le pueda dar oportunidad a la pequeña y mediana empresa, que las licitaciones del Estado no solamente la ganen las grandes empresas que ya tienen los lobbies hechos porque tienen las garantías y la experiencia. La idea está en que hay un acceso transversal de todas las organizaciones, inclusive emprendedores que puedan tener acceso a cubrir las necesidades del Estado, y una plataforma donde se pueda visibilizar las características técnicas de una obra, el costo desde un ladrillo, un lapicero, la hora de consultoría, la hora por especialidad, para que todo sea transversal. Es imposible que un ladrillo en Lima cueste un sol y en Ica cueste 10 soles o 50 soles. ¿Qué razón? ¿Por qué no? Debería de costar un sol, y de repente, bueno, en Iquitos, que sabemos lo complicado que es llevar cosas un porcentaje, digamos, pues un porcentaje que no sea tan escandaloso. Un 20%, un 15%, ¿ya? Pero si tú para construir este estudio necesitaste, no lo sé, 2.000 ladrillos y 20 kilos de cemento, si tú quieres hacer una construcción exactamente igual en Arequipa, pues igual vas a utilizar la misma cantidad de materiales físicos, y el costo no va a variar demasiado. El costo no tiene por qué variar. Entonces vemos que un estadio en Lima cuesta 10 y un estadio en Moquegua cuesta 30. Y ejemplos internacionales que son verídicos. Por ejemplo, construir 1 kilómetro de carretera en Europa vale entre 300.000 y 500.000 dólares. En Perú vale $1 millón. Es una ¿Por qué? Tremenda diferencia. ¿Cuáles son las claves, de acuerdo según su experiencia y todo lo que conoce, para que los ingenieros, sobre todo, puedan involucrarse más en estas tareas de lucha contra la corrupción, para salir de este estado generalizado que hay en el país? Tienen un código de ética muy interesante, y aquí quiero felicitar a este colegio profesional, porque creo que es un código de ética que requiere o que se requiere para el ejercicio adecuado de las competencias profesionales de los ingenieros.
Pero también tiene que, justamente ese instrumento tiene que socializarse, es decir, tiene que ser de comprensión y conocimiento de todos los agremiados, especialmente de las generaciones nuevas que se están incorporando y que puedan identificar las bondades que tiene este código, la forma en que se puedan aplicar y las sanciones a las cuales estarían sujetos si incurren en algunas de sus faltas que están bien tipificadas. Entonces, creo que es una gran oportunidad, porque no podemos seguir viendo obras que tienen adendas y adendas y adendas porque se hicieron malos cálculos o porque pues de repente hemos avalado algún documento técnico que realmente no era verdad, o hemos validado una información que de repente no era verdad solamente para ganar la obra. Entonces creo que por ahí se debe de pensar y hacer. Y esto no solamente con los ingenieros, esto es con todos los gremios profesionales del Perú. ¿Por qué razón? Porque alrededor de una obra de infraestructura, sí es verdad, los ingenieros tienen un papel protagónico, pero también lo tienen los arquitectos, y también tienen los urbanistas, y también lo tienen los sociólogos, y también lo tienen los psicólogos, y también lo tienen los médicos, y también lo tienen los recreadores o las enfermeras. O sea, realmente esto es un tema que involucra a toda la sociedad. O sea, no es solamente de un solo ámbito profesional, por el contrario. En el Perú lo que nos hace falta son equipos multidisciplinarios. Lo que nos hace falta es humanizar las ciencias, humanizar la técnica. Todo no es un cálculo. A final de cuentas, un estudio o un hospital o una comisaría que obviamente proviene pues, del desarrollo de la ciencia y la tecnología, de un cálculo, de una fórmula, de unas medidas, las utilizan los seres humanos. Y esa humanización es muy importante, esa capacidad de entender lo que muchos llaman habilidades blandas, ¿no? Esa posibilidad de comunicar, de tener un pensamiento asertivo, de tener liderazgo, empatía. Yo creo que estamos por un gran reto que a final de cuentas es el desarrollo humano. ¿Usted considera entonces que el código de ética del Consejo Departamental de Lima, el Colegio de Perú, es un valor agregado fundamental? En la medida en que se socialice, en la medida en que todos los agremiados sepan de que tienen un referente ético y moral que cumplir, en la medida en que se sigan desarrollando cursos como los que hemos hecho el día de hoy, que hemos atendido a un poco más de 30 personas entre directivos y personal de apoyo administrativo del colegio, creo que va a ser muy importante. La gente no, lamentablemente, lo que no conoce, pues no lo puede aplicar. Lo que no se mide no se puede mejorar. Claro. Entonces, naturalmente, en la medida en que se conozca y se replique y se actualice para que no pierda vigencia. Eso es muy importante. Justamente la gestión que lidera acá nuestro decano, el ingeniero decano del Consejo Departamental de Lima, está abocado, entre otras tareas, este tipo de talleres, y también está involucrando a los nuevos colegiados que tienen la obligación de participar en cursos, talleres como los que usted ofreció esta tarde. Claro, y eso está muy bien. La capacitación de nuestra gente es la única manera de no perder vigencia y es la única manera de garantizar que todos estos retos que enfrentamos como sociedad puedan ser realmente afrontados y superados. Esto es un momento de apertura muy interesante. Tenemos a disposición la evolución de las tecnologías en función del desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos la voluntad política de quienes lideran esta organización y tenemos también pues, el compromiso del personal y de la plana directiva en poder hacerse presente en este tipo de capacitaciones y que esto naturalmente es sumar valor o es hacer valor. Claro, y además esto es, digamos, una reserva moral para que poder reconstruir el país. Naturalmente, bueno, es que la reconstrucción de nuestro país solamente va a ser posible si logramos potenciar nuestro talento humano. O sea, las sociedades en avanzada apuestan a que su capital humano sea su mejor inversión y creo que eso es importante. El mundo entero está apostando cada vez más por el valor que se le da al conocimiento
y Perú lo que nosotros exportamos es materia prima. Eso sí. Entonces tiene que haber un Está cambio, creciendo. tiene que haber un cambio profundo de la manera en que abordamos nuestras capacidades de producción. Perú es un país que tiene estabilidad política, estabilidad económica, pero tenemos que apostar por el desarrollo humano. No podemos medir el crecimiento de un país solamente por sus indicadores macroeconómicos. Vean a Chile, por ejemplo. Solamente se veía cómo tenía esa estabilidad macroeconómica y se habían descuidado elementos fundamentales de lo que para la gente es verdaderamente importante. Y hoy estamos observando justamente Y hoy ese movimiento social. Lo que está pasando, que es un caso de estudio, pues que hay que tomarlo con la precisión del caso. Entonces, hay que apostar en el desarrollo humano, hay que seguir creciendo apoyado en nuestros talentos, apoyado en la creatividad del peruano, en la capacidad que tenemos para emprender y en las cosas maravillosas que están ocurriendo, como que la mitad de las carpetas en las universidades están ocupadas por mujeres, que al día de hoy más del 70% de los peruanos tenemos acceso a internet por lo menos una vez al día. Esas son muy buenas noticias. Tenemos un proceso electoral que está en camino, lo que significa es que vamos a cambiar nuestro Congreso, ojalá que por una mejor generación de relevo, y eso tiene una implicancia política importante. Y la buena noticia es que los ingenieros tienen que seguir liderando, ser mentores y guías de este cambio que se necesita. Es así, y se lo dice humildemente un sociólogo también colegiado en el colegio al cual pertenezco. Ninguna profesión es menos en un momento donde el país quiere una transformación y quiere que se puedan realmente apostar por esa reivindicación que todos esperamos, porque al final de cuentas que el Perú sea mejor o tenga mejores condiciones nos favorece a todos los que estamos. Creo que es una conjunción de esfuerzos. Naturalmente. Muy bien, mi estimado señor Jorge Martínez. Ha sido un placer conversar, unos breves minutos con usted. Gracias. Y deseamos éxitos en todas sus actividades académicas que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias.